8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida al representante de COFACE, Pedro Sánchez. Lo invitamos para hacer una lectura al cierre de este 2016, cómo está la economía ecuatoriana, cómo cierran los indicadores económicos, y luego hablaremos de las proyecciones 2017, en condiciones extremadamente complejas y difíciles. Cuando uno mira los datos oficiales, incluso incompletos, porque no todos contratos petroleros, preventas petroleras, se ha entregado información completa, pero de acuerdo a algunos indicadores, este altísimo crecimiento del endeudamiento externo e interno, los préstamos que el Banco Central del Ecuador ha entregado al Ministerio de Finanzas, más de 4.200 millones de dólares, la situación interna cuando ha habido una contracción económica, y la inflación se refleja cuando no está en alrededor de 1,30 anual. ¿Cuál es el crecimiento económico? Sería bueno conocer al cierre de este 2016, entre otros datos. Bienvenido a Pedro Sánchez. Queremos conocer desde el análisis de ustedes cómo cierra la economía ecuatoriana. Buen día. Buen día, Miguel. Bueno, en lo que respecta al Producto Interno Bruto, hay una estimación del Banco Central de que la economía se contraerá de un 1.7% en este año. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía se iba a contraer un 2.6%. Lo que vemos es que el decrecimiento económico, es decir, la contracción de la economía ecuatoriana, va a estar en el orden del 2%. Y la CEPAL había hecho una estimación de que la contracción económica va a estar en el 2%, y lo que vemos es que ese pronóstico es el que estaría más acertado. Es una economía que representa alrededor de 100.000 millones de dólares, como la ecuatoriana. El Producto Interno Bruto está alrededor de eso. Sería una contracción de alrededor de 2.000 millones de dólares lo que se dejaría de producir. Ahora, el gobierno decía que no iba a cerrar como se ha vaticinado en esas condiciones, con al menos ese 2% que decía la CEPAL. Sí, bueno, el gobierno estimaba que en el último trimestre del año 2016 se dé una reactivación económica importante, lo cual no ocurrió. Se esperaba que la actividad económica en la mayor parte de sectores retome unos niveles de crecimiento aceptables, pero en realidad lo que estamos viendo es que los sectores, la mayor parte de sectores de la economía, continúan con una caída ya no tan acelerada como fue en los primeros meses del año 2016, en el primer semestre del año 2016, pero todavía es una caída, es decir, siguen bajando los niveles de ventas comparados con los mismos meses del año anterior o con el acumulado del año 2015, pero ya no de una manera tan acelerada. Todavía no vemos que hemos llegado al fondo de la contracción, al fondo del ciclo económico, y que hemos retomado una senda de crecimiento, pero lo que se ve es que la caída cada vez es menor. Esperaría que en el próximo año se empiece a tener algo de recuperación económica en determinados sectores, pero por el momento eso no está ocurriendo. Y un buen indicador de la actividad económica es la recaudación tributaria, y lo que vemos es que en el acumulado de enero a noviembre del año 2016 hay un 11% menos de recaudación comparado con el año 2015. Entonces vemos, por ejemplo, que el impuesto a la renta ha tenido una caída del menos 19.89%. Eso quiere decir que las empresas ecuatorianas ganaron menos utilidades de lo que habían hecho en el año 2015. El IVA, a pesar del incremento del 12 al 14%, tiene una caída del 14% en la recaudación. El impuesto a la salida de divisas del 14%, el ICE del 6%, finalmente hace que haya un 11.30% de contracción en la recaudación tributaria. Evidentemente, eso refleja que hay menor actividad económica en la economía nacional. Es decir, el sector económico, el sector productivo se vio golpeado, que se refleja en la recaudación de impuestos. Así es.
Ha tenido el sector productivo en general una caída en sus niveles de ventas, en sus niveles de actividad, y eso se refleja en una caída de la recaudación tributaria. Y para el año 2017, al menos en lo que respecta al impuesto a la renta, que es el impuesto a la renta se paga en abril del 2017 con relación a las ganancias del año 2016, entonces también se espera que tenga unos niveles no muy altos, que no haya una recuperación en la recaudación del impuesto a la renta, porque las empresas ecuatorianas en este año 2016 han tenido una caída muy significativa en sus niveles de ganancias. ¿Cuánto pesa, mientras por un lado se contrae la economía, por otro el alto endeudamiento externo e interno que ha tenido este gobierno para ir cubriendo el enorme gasto fiscal? En este momento todavía no se ve el real impacto de ese endeudamiento, porque ese endeudamiento habrá que irlo pagando en el futuro, en el tiempo. Desde el próximo año. Desde el próximo año, así es. Plazos cortos, tasas altas. Exactamente. Por ejemplo, la última emisión de bonos de $750 millones al 9.65% de tasa de interés y a un plazo muy corto, significará que haya una carga en el presupuesto general del Estado para ese servicio de la deuda, y esta es la última emisión, ¿no? Pero hay que recordar que han habido emisiones anteriores de $1.000 millones que también tuvieron una tasa superior al 10% de interés, y eso va a generar un peso en el presupuesto general del Estado para atender esos compromisos adquiridos de deuda. Entonces, a partir del próximo año tendremos que pagar tanto intereses como capital de las deudas adquiridas, y eso podría significar que se tenga que priorizar el pago de la deuda externa por sobre otro tipo de gastos, que puede ser el gasto social, el gasto en educación, el gasto en infraestructura, en inversión de capital, para atender compromisos adquiridos de deuda externa que ha sido adquirida a tasas de interés altas. Ahora, el reflejo de esta crisis económica, hace poco concluyó su misión en Quito el representante residente de las Naciones Unidas, Diego Zorrilla, y aquí decía que es indudable que hay un repunte de la pobreza en el Ecuador. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, hay que un dato que está muy relacionado con los niveles de la pobreza es el del desempleo, y lo que vemos es que, de acuerdo a las últimas cifras que están publicadas del nivel de desempleo, se encuentra en el orden del 5.20% al tercer trimestre del año 2016. Habrá que ver cómo cierra el año 2016, pero de lo que se ve no habrá una mejora significativa en los niveles de desempleo. Entonces ha habido un incremento del desempleo, y también algo que es muy importante es en los niveles de empleo inadecuado. ¿Qué es esto de empleo inadecuado? Son personas que desarrollan una actividad productiva, pero que no tienen la formalidad de un empleo, es decir, que no reciben beneficios sociales, que no tienen afiliación, que no... ¿Qué es lo que en el anterior análisis aquí se ha cambiado nombres y metodologías? El subempleo. Exactamente. Es decir, tiene un empleo que no es un empleo pleno, porque no está vinculado al seguro social, no tiene los beneficios de ley, digamos. Y ahí, si miramos la cifra de empleo inadecuado, es del 55%, más del 5% de desempleo, nos da un 60% de la población económicamente activa. O sea, 6 de cada 10 ecuatorianos o no tienen un trabajo o desarrollan una actividad que no tiene todos los beneficios de ley. Entonces, esto haría que solamente un 40% de la población cuente con un trabajo formal y estable. Esto, obviamente, el incremento del desempleo y las tasas de empleo inadecuado están totalmente relacionadas con los niveles de pobreza en el país, y están haciendo que haya un repunte efectivamente de la pobreza en el país. En esas condiciones, ¿cuál sería quizás el resultado más impactante de este año que se cierra? Bueno, la contracción económica finalmente recoge todo lo que está pasando en la economía. Entonces, esta caída del 2% en la actividad económica es el resultado de un incremento en los niveles de desempleo, de una baja en las ventas de las empresas, que en muchos casos se han visto obligadas a tener que prescindir de trabajadores para poder sobrevivir, y finalmente es como que ya el resultado total de lo que ocurre en la economía. Entonces, bueno, las perspectivas para el año 2017
al menos en el principio del año, tampoco son muy alentadoras. No hay que olvidarnos que estamos en medio de un proceso electoral y que eso obviamente incide en la economía también, ¿no? De lo cual precisamente vamos a hablar luego de la siguiente pausa con Pedro Sánchez de Cofase, perspectivas económicas, sociales que inciden en la política por este proceso electoral para el 2017. El territorio continental ecuatoriano, diálogo en Ecuador Radio con Pedro Sánchez de Cofase. Bueno, usted nos ha delineado con estos datos económicos cómo cierra el Ecuador este 2016, con una caída en la recaudación de impuestos, el crecimiento notable y notorio del desempleo y el subempleo o empleo inadecuado, como se llame. Como señalaba usted, 6 de cada 10 ecuatorianos está en esta condición. Antes de ir al 2017, si uno revisa casi estos 10 años de administración, se está entregando el país casi en iguales o peores condiciones en el tema de desempleo, porque recordemos, alrededor del 5.15 estuvo allá por el año 2006. Sí, efectivamente el desempleo tuvo una caída en los últimos años, pero desafortunadamente ha tenido un repunte que ha hecho que se ubique en el 5.20, la última medición, y eso finalmente es un valor equivalente a los niveles en los que se encontraba allá por el año 2006. Así es, efectivamente hubo una caída y luego un repunte y finalmente el impacto neto es prácticamente nulo. Ahora, las perspectivas del 2017, proceso electoral, cambio de administración. Esta administración, aun cuando ganara, en el supuesto que ganara el oficialismo, va a haber un cambio de administración. ¿Cómo sostener este enorme gasto público? ¿El Ecuador podrá seguir endeudándose de la manera que ha hecho en forma agresiva este gobierno? ¿Qué va a pasar en el 2017? ¿Cuáles son sus previsiones? A ver, tomando en cuenta lo que comentábamos hace un momento de la caída en la recaudación tributaria, que está en el orden del 11.3% acumulado anual. Si es que ha habido una caída tan importante en los ingresos, para tratar de mantener el equilibrio en las cuentas fiscales, el gasto también debía tener una caída importante. Pero lo que vemos, y lo que vemos es que el gasto corriente en el periodo acumulado de enero a octubre del 2016 tuvo una caída del 5.50%, es decir, sí hubo una baja, pero únicamente el 5.50%, mientras que el gasto de capital cayó un 8.90%, la inversión en infraestructura y demás, en salud, educación, demás. Esto hace que en total el gasto se haya contraído alrededor de un 6.5%, pero la caída en los ingresos fue mucho mayor, fue del 11%. Entonces, esto hace que el gobierno requiera de endeudamiento para poder seguir manteniendo el nivel de gasto, digamos, contraído, pero todavía en niveles significativos, a pesar de no tener ingresos tributarios suficientes. Entonces esto le ha llevado al gobierno a la necesidad de contraer endeudamiento para cubrir estas necesidades. El tema es que este endeudamiento se ha ido adquiriendo para cubrir necesidades inmediatas, pero las deudas se las tiene que pagar en el tiempo. Entonces hay producción petrolera que está comprometida, hay bonos que están emitidos a una tasa de interés alta y plazos cortos. Y plazos cortos. Y aparte hay endeudamiento también, financiamiento directo, por ejemplo con el gobierno chino, que tiene también unas condiciones de tasas de interés altas. Entonces, esto en el tiempo no es sostenible. O sea, puede servir para cubrir una necesidad puntual, ocasional, de determinado momento, pero si esto permanece en el tiempo, ya no es sostenible, porque en algún momento o se acaban las fuentes de financiamiento externo, o vamos a estar en problemas para pagar ese endeudamiento, porque el peso de la deuda externa dentro del presupuesto va a ser muy significativo. Entonces, es muy complicado tratar de cubrir obligaciones del corto plazo en el tema fiscal contrayendo endeudamiento externo. El nuevo gobierno va a tener que, independientemente de la tendencia ideológica que tenga el nuevo gobierno, cualquiera que sea si gana el oficialista o gana de la oposición, ¿tiene que hacer ajustes? Sí, necesariamente. Tendrá que sentarse y en su plan de los primeros 100 días de gobierno tendrá que considerar el tema del manejo del endeudamiento externo y el manejo fiscal como la prioridad número 1
en la gestión del nuevo gobierno. Entonces tendrán que evaluar cuál es el peso que tiene el endeudamiento externo que se ha contraído en el último año, y si es que va a tener un peso muy significativo en el presupuesto general del Estado, tendrán que evaluar qué se puede hacer. Una alternativa puede ser renegociar esa deuda, por ejemplo. Entonces, tratar de conseguir organismos multilaterales puede ser una alternativa, que nos presten en plazos más convenientes y también más largos y tasas más cortas. Exactamente, a un plazo más largo y una tasa más baja, para tratar de refinanciar las deudas adquiridas, cancelar las deudas que están a corto plazo y con una tasa de interés alta, y dejar las otras. Entonces, una reestructuración de la deuda externa puede ser una alternativa para tratar de alivianar ese peso que va a tener el endeudamiento externo contraído en el último año. Como decía, independientemente de la tendencia, el gobierno que llegue va a tener que sentarse a evaluar cómo va a manejar el tema deuda externa y cómo va a manejar el tema fiscal, considerando además que van a operar el nuevo gobierno con un presupuesto que es el mismo de este año, no con un presupuesto nuevo, porque estamos en año de transición. Por mandato legal estamos en transición. Este panorama complica entonces al próximo gobierno, venga el que venga. Sí, es un tema que va a complicar al gobierno que venga. Necesariamente tendrán que sentarse a revisar qué van a hacer. La política tributaria también va a tener que entrar en evaluación, porque la recaudación tributaria no se va a recuperar rápidamente en el año 2017. Será un proceso paulatino. Como usted dijo, el impuesto a la renta se va a reflejar en 2017, lo que pasó en 2016. Exactamente, en el impuesto a la renta. En el IVA se esperaría que las ventas de las empresas a lo largo del año 2017 se vayan recuperando, pero no va a ser a partir de enero del 2017, será a partir del segundo semestre. Hay un suspenso hasta ver quién gana, en qué condiciones, cómo recibe el próximo gobierno. Exactamente, entonces finalmente el IVA tampoco va a tener una recuperación muy significativa en niveles de recaudación. Entonces tendrá también el gobierno que analizar cómo va a manejar la política tributaria para tratar de mejorar esa recaudación efectiva tributaria. Bien, a Pedro Sánchez de COFACE, muchas gracias su presencia aquí en Ecuador Radio. Análisis de lo que ha sido este 2016 en el tema económico y las proyecciones para el 2017 con este entorno político electoral. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por la invitación.